Nunca imaginé que un día me llamarían el que habla con leones. Ese título llegó después, cuando el video se hizo viral y todo el mundo empezó a hablar de lo que pasó. Lo que viví ese día a orillas del río Luangwa no fue planeado, ni fue un truco, ni algo que le recomendaría a nadie, pero cambió mi vida para siempre. Me llamo Alejandro Cruz. Durante los últimos 12 años he trabajado como guía y conservacionista en el Parque Nacional South Luangwa, en Zambia. He pasado miles de horas observando leones en su hábitat natural, pero ese día aprendí que no sabía nada. Era febrero del 2023, plena temporada de lluvias. El río Luangwa había crecido tanto que la sabana parecía un lago enorme. Esa mañana estaba tomando mediciones del nivel del agua junto con Javier Morales, uno de los guardabosques más experimentados del parque. Íbamos en una lancha pequeña cuando de repente Javier me gritó: Alejandro, mira allá. A unos 50 metros vi algo moviéndose desesperado en el agua. Era un león joven, un macho de unos 3 años, luchando contra la corriente. Los leones pueden nadar cuando es necesario, pero este claramente estaba en problemas. Su cabeza se hundía cada vez más. Se va a ahogar si no hacemos algo, dije, alcanzando el equipo de rescate que normalmente usamos para turistas volcados, no para depredadores ahogándose. Javier me miró como si estuviera loco. Alejandro, eso es un león, no una persona. Pero está vivo, respondí. Sin tiempo para debatir, me quité la chaqueta y los zapatos. Acércanos, le ordené. Antes de que pudiera objetar más, me até una cuerda de rescate a la cintura y me lancé al agua fría y turbia. Nadé hacia el león que apenas se mantenía a flote. Cuando me vio, soltó un rugido débil, más de miedo que de agresión. Tranquilo, le dije con voz calmada. Voy a ayudarte. Cuando lo alcancé, casi había dejado de luchar. Sus ojos color ámbar me miraron con una mezcla de terror y esperanza. Me posicioné a su lado y coloqué mis manos bajo su cuerpo para mantenerlo a flote. Para mi sorpresa, no me atacó. Me dejó ayudarlo. Javier gritó señalando un banco de arena río abajo. La corriente los llevará ahí. Asentí y guié al león en esa dirección, usando el flujo del río a nuestro favor. Esos 30 metros se sintieron como kilómetros. El león pesaba muchísimo, empapado y agotado. Mis brazos ardían del esfuerzo. Finalmente, mis pies tocaron el fondo arenoso. El león sintió tierra firme y se arrastró hacia la pequeña isla. Los dos colapsamos en el lodo, jadeando como si hubiéramos corrido un maratón. Por un momento, hombre y león descansamos lado a lado en medio del río crecido. El felino yacía de costado, el agua escurriendo de su pelaje dorado. Me quedé a una distancia respetuosa mientras recuperaba fuerzas. Javier acercó la lancha. Alejandro, vámonos antes de que recuerde que es un depredador. Tenía razón. Empecé a retroceder lentamente hacia el bote, manteniendo contacto visual con el león. El gran felino levantó la cabeza, observándome. Nuestras miradas se cruzaron y algo pasó entre nosotros, algo que aún no puedo explicar con palabras. Entonces el león hizo algo que me dejó helado. Se puso de pie, sacudió el agua de su pelaje como un gato doméstico gigante y dio un paso hacia mí. Javier gritó una advertencia, ya alcanzando el rifle tranquilizador, pero levanté mi mano pidiéndole que esperara. El lenguaje corporal del león no era agresivo. Nada de cabeza baja, orejas aplastadas o dientes expuestos. Se movía con una calma deliberada. 3 pasos más y estaba frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Cada instinto me gritaba que corriera, que me lanzara al bote, que pusiera distancia entre yo y esas mandíbulas poderosas. Pero me quedé quieto. Asterisco y ahora viene lo increíble. El león levantó su pata derecha y la extendió hacia mí. Casi como si me ofreciera un apretón de manos. Quedó suspendida en el aire entre nosotros, ese gesto imposible que desafiaba todo lo que yo sabía sobre animales salvajes. Alejandro, advirtió Javier desde el bote, su voz tensa. Pero algo dentro de mí, instinto, intuición, locura tal vez, me dijo que este era un momento profundo. Lentamente, dándole toda oportunidad de retractarse, extendí mi propia mano.
El león bajó su enorme pata en mi palma. Sus almohadillas ásperas presionaron mi piel, garras misericordiosamente retraídas. Durante 3 latidos del corazón permanecimos conectados, mano humana sosteniendo pata de león en lo que solo podía describirse como un contacto deliberado. Luego, como satisfecho con ese intercambio, el león retiró su pata, hizo un ligero asentimiento que pareció casi humano, y se dio la vuelta. Caminó hasta el borde del banco de arena, se sentó mirando hacia la orilla, y esperó. Como si supiera que vendría la siguiente etapa de su rescate. Pero esto no termina aquí, hermano. Javier estaba filmando con su celular, habiendo superado su shock inicial. Nunca en 25 años trabajando con vida silvestre he visto algo así, murmuró. Yo tampoco, admití, mi mano todavía hormigueando donde el león me había tocado. Teníamos un nuevo problema. El banco de arena era temporal, encogiéndose mientras el río seguía subiendo. Necesitábamos llevar al león a la orilla principal, pero nuestra lancha pequeña no podía transportar a ambos más un depredador de 400 libras. Tomé una decisión aún más imprudente que mi intento inicial de rescate. Voy a guiarlo hasta la orilla. Javier me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Vas a qué? Míralo, dije, señalando al león que permanecía sentado calmadamente. No está actuando como un león salvaje típico. Algo es diferente aquí. Creo que sabe que estamos tratando de ayudar. Antes de que Javier pudiera objetar más, volví a meterme al agua, posicionándome junto al león. Vamos, le dije con ese tono calmado que había usado antes. Llevemos a casa. Para el visible asombro de mi colega, el león se paró y me siguió al agua. Javier mantuvo el bote cerca mientras nadábamos hacia la orilla, listo para intervenir si la situación cambiaba. Pero el león mantuvo una actitud pacífica, nadando a mi lado con más fuerza que antes, ocasionalmente volteando como para asegurarse de que yo seguía ahí. La nadada hasta la orilla principal tomó casi 15 minutos, luchando contra secciones de corriente que amenazaban arrastrarnos río abajo. Cuando llegamos a las aguas poco profundas, yo estaba completamente agotado. El león también mostraba señales de fatiga, pero siguió adelante con determinación hasta que ambos colapsamos en la orilla lodosa. Alejandro, aléjate lentamente, dirigió Javier, acercándose con el rifle tranquilizador en mano. Ya hiciste suficiente. Sabía que tenía razón. Empecé a retroceder, esperando que el león se sacudiera y desapareciera en el monte ahora que estaba a salvo. En cambio, me siguió. Deja de moverte, dijo Javier tensamente, levantando el rifle. Me congelé, y el león también se detuvo, manteniendo los mismos metros de distancia entre nosotros. No mostraba señales de agresión. Simplemente se quedó ahí, observándome con una intensidad que se sentía casi como comunicación. Creo que está herido, dije, notando por primera vez que el león cojeaba de su pata trasera izquierda. Fue cuando llamamos al equipo veterinario. El doctor Luis Navarro llegó con su equipo 30 minutos después. Se quedó perplejo al ver la escena, yo sentado en el suelo a pocos metros del león que permanecía calmado. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó. No estoy del todo seguro, admití, pero creo que sabe que estamos tratando de ayudarlo. Después del tratamiento con antibióticos para su herida infectada, el león se recuperó bajo nuestro monitoreo. Lo más sorprendente vino después. 10 días más tarde, el león apareció en uno de nuestros puntos de observación, con una impala recién cazada a sus pies. Se apartó deliberadamente de la presa, como ofreciéndonosla. Como agradecimiento. Los meses siguientes, el video de Javier se volvió viral. Científicos de todo el mundo debatieron sobre el comportamiento extraordinario del león. Algunos sugirieron fiebre por la infección, otros estrés por el casi ahogamiento. Pero yo mantengo mi propia teoría, algunas conexiones trascienden especies. Por un breve momento, el león y yo nos movimos más allá de nuestros roles naturales, formando algo más, una alianza momentánea basada en el reconocimiento del sufrimiento ajeno y el simple acto de ayudar. Un año después del rescate, estaba guiando un tour cuando una forma familiar emergió del pasto alto. Nuestro león, ahora completamente recuperado, su melena más llena y magnífica que antes.
pausó, mirándome directamente. Sostuvo mi mirada por un largo momento antes de levantar ligeramente su pata derecha. No completamente extendida como antes, pero levantada lo suficiente para ser notoria. Deliberada. Luego se dio vuelta y se desvaneció en el pasto dorado de la sabana. Algunas conexiones no necesitan explicación científica. Simplemente son momentos profundos que nos recuerdan que en esta vasta red compleja de vida en la Tierra, todos estamos, a nuestra manera, buscando comprensión y conexión a través de los límites que parecen dividirnos. Asterisco: si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete. Porque a veces, los momentos más increíbles ocurren cuando decidimos ayudar sin pensar en las consecuencias. Nos vemos en el próximo video, carnales.